Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a sus discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy es Jueves Santo, y Jueves Santo es un día de fiesta, de gozo. ¿Por qué? Porque un Jueves Santo Jesús instituyó la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Es la institución del sacerdocio. Es el mandamiento del amor. Lávense los pies los unos a los otros. Es decir, así como yo les he lavado los pies, hagan ustedes lo mismo. Por lo tanto, es un día festivo. Sobre todo por el hecho de entender de que hoy también regresamos, después de 2 años de confinamiento por esta pandemia, se está regresando después de 2 años a las iglesias de manera presencial para celebrar esta Semana Santa. Ya desde el Domingo de Ramos, mucha gente, muchos fieles regresan a las iglesias. Pero es muy bonito ver eso, ¿no? La manifestación de fe de todo un pueblo católico que ama, ¿sí? Ama su fe, defiende su fe, proclama su fe. Y en este día sobre todo muy especial. Hoy Jesús está en la última cena. El Evangelio de Juan no se centra tanto en el hecho de tomar el pan y dárselos, tomar la copa o el cáliz y dárselo a los discípulos. No se centra tanto en el hecho de la comida, pero pone su atención en el hecho de, después de la cena, Jesús tomó una toalla, se la ciñó, tomó una jofaina y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Por lo tanto, el centro es el lavado de los pies en el contexto de la última cena.
¿Y por qué el lavado de los pies? Porque en sí el lavado de los pies se tiene que leer en clave eucarística. Sí, en clave eucarística. Toda Santa Misa, toda Santa Misa es un lavado de los pies. ¿Por qué? Porque Jesús, al instituir la Santa Eucaristía, nos dice, ámense los unos a los otros. Y la Eucaristía significa eso. Amor de Dios al mundo y por ende entre nosotros sus hijos. Es aprender a salir de nosotros mismos para darnos a los demás. Es inclinarse, arrodillarse. ¿Para qué? Para poder llegar a los pies del otro y comenzar a lavárselos. Comenzar a amar, a servir, porque la Eucaristía es un servicio. Sí, es un servicio. Se manifiesta ahí Dios, que es el siervo de los siervos, y es un servicio de amor porque el sacerdote hace presente a Dios en el altar, vivo y real. Es un servicio porque entre todos nosotros formamos un sacerdocio común, que lo tenemos desde el bautismo. Y al lado del sacerdocio ministerial, que es el hombre consagrado a Dios, que es el sacerdote, ofrece un sacrificio de servicio, sí, de servicio a los demás. Una ofrenda que se eleva hasta el cielo, que es el clamor de un pueblo, sus oraciones, sus lágrimas, su dolor, sus anhelos, sus proyectos, sus decepciones, sus tristezas, sus alegrías, todo se eleva hasta Dios. Por lo tanto, siempre se ha de leer el contexto del lavado de los pies desde el servicio, desde la entrega, desde el amor, desde inclinarse, desde hincarse y hacerse uno como Jesús se hizo, uno como todos, sin lugar a pretender ser más que el otro, que todo deseo antojadizo de poder, de gloria, queda derruido totalmente con el hecho de abajarse y hacerse siervo del otro, hasta esclavo del otro. Y eso es el significado de lavar los pies. Jesús nos enseña eso. Por eso dice hoy en la última cena, pues hagan lo mismo entre ustedes. Si yo siendo su maestro, si yo siendo su Señor, y lo dicen bien, les he lavado los pies, lávense entre ustedes, perdónense, ámense. Esa es la Eucaristía. Perdón, amor. Perdonar a los otros como Dios nos ha perdonado. Saber entender ese amor infinito de un Dios. Porque nos dice, si dices amar a Dios, primero ama al prójimo. ¿Cómo dices amar a Dios si odias a tu hermano? Eso es ser un mentiroso. Pero si dices amar a Dios y amas a tu hermano, entonces estamos por buen camino. El amar al hermano es justamente amar a Dios y viceversa. Entonces, el contexto de la última cena en el evangelista San Juan significa eso: servicio, amor, entrega, perdón. ¿Qué significado tan profundo del lavado de los pies? Sí, muy profundo. Y justamente porque el lavado de los pies nos cuesta morir a uno mismo, a nuestro ego, nos cuesta morir a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Por eso es que el lavado de los pies prácticamente
nos dice Jesús, desháganse de todos sus sentimientos, porque no se puede celebrar una Eucaristía con esos sentimientos de altivez, ¿no? De soberbia, de autosuficiencia. Por eso es que hay que inclinarse, hay que arrodillarse para aprender a amar. Y eso es algo que nos cuesta a todos, nos cuesta. La enseñanza de Jesús tiene algo muy particular, y eso particular lo hace distinto a los demás. Da la otra mejilla a quien te golpea en una, a quien te pide la túnica, dale también la capa, no se lo pidas. Ora por quienes los persiguen, perdona a tu enemigo. Es decir, ahora nos dice, en definitiva, lávense los pies los unos a los otros. ¿Qué mandamiento más grande y qué mandamiento para nosotros hacerlo realidad? Muy difícil, pero no imposible. Y la gracia de Dios puede mover nuestros corazones y lo podemos hacer. Hoy Jesús pone énfasis en su ministerio, en su sacerdocio. Es el primer sacerdote y como sacerdote preside la primera misa con sus discípulos. Por lo tanto, siempre hay que pedir por la perseverancia de todos los sacerdotes. Sí, por todos los sacerdotes. Dios ha puesto su mirada en estos hombres que lo único que hacen es servir, darse. Por supuesto que somos seres humanos, tenemos pecados, debilidades, falencias, pero la consagración que Dios da al sacerdote es eterna. El sacerdote es instrumento nada más de cómo se destila la gracia de Dios hacia el pueblo. Y miremos más hacia la gracia de Dios que al ser humano, que puede fallar, falla, cae, pero como Dios mismo nos dice, podemos levantarnos y podemos seguir adelante. Por eso es que es muy necesario rezar por los sacerdotes, por todos, y en este día especial, por aquellos quienes están en momentos muy difíciles, tal vez de crisis vocacional, ministerial. Nadie está libre de nada, pero nuestras oraciones tienen que llegar a todos ellos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.